En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también la nueva app de Radio Agricultura. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Los Ángeles, 100.5, en Temuco, 103.9, Copiapó, 101.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio ahora también se ve, canal 166 de Sapin TV, 143 en GTD y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Como es tradicional, los días martes, ya como me acostumbré a su bufanda de color morada, es varón de la nobleza pura, la renovación. Bienvenido, Carlos Minami, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo están? Gusto Luso, gusto Jorge. ¿Está preocupado para el domingo? ¿Está ansioso? ¿Está optimista? ¿Cómo está la cosa? Mira, te puedo dar un dato que me llamó la atención, me lo dieron hace un ratito atrás. Hay cerca de 7 millones de consultas en el CERVEL. Pueden ser personas que no son root únicos. Puede ser más de una persona que consultó varias veces. Para ver si están habilitadas para votar, dice usted. Para si son saber vocales, probablemente en qué mesa les toca votar, cuál es su local de votación. Pueden también consultar para saber si son vocales, cosas de ese tipo. Pero llama la atención ese número. Pero doy 7 millones de consultas. En una de estas anticipa algo que pareciera que no está en el ambiente, que es una participación mayor. No lo sé. Que sería una tremenda sorpresa, porque yo he visto primaria fome y esta. Bueno, además que este mundo hizo una primaria el 2021, fue una primaria sumamente triste. Votaron 120.000 personas. De veras, estaba muy invisibilizada con la primaria Jadwe Boric. Exactamente, entonces votaron 120.000 personas, fue la primaria donde ganó la senadora Proboste. La senadora Proboste estaba Paula Narváez, que hoy día está embajadora en la ONU, en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, y estaba también... Jimenita Rincón, la senadora Rincón la bajó la DC y puso a la senadora Proboste. Exactamente. Ya está conectada, ha vuelto la señora Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Ya la otra semanita espero estar con ustedes presencial, pero aquí vamos. Tráiganos la luz. Al estudio. La luz al estudio. ¿Hay alguna opinión respecto de esta primaria del día domingo o es problema de los de al frente? No, lo hemos comentado otras veces. Yo creo que es importante analizar la política en general, porque directa o indirectamente siempre le va a influir a todas las fuerzas políticas lo que esté pasando en una vereda u otra. Y es cierto lo que tú decías, Jorge, lo hemos comentado varias veces en el panel, que esto ha sido al menos en la campaña, ha pasado bastante desapercibida, pero no así los últimos debates. Yo creo que sí, los últimos debates han levantado un poquito... O sea, el del día del domingo... No, pero los otros sí. No tanto, pero los otros sí. Sí. El primero que hubo en la radio, que esto fue con bastante polémica. Después el primer televisado también, especialmente entre Toá y Vinter. Jara tomando palco, un poco aprovechando esos golpes de idas y venidas a propósito del gobierno, del análisis de gobierno, de los que están más adentro, los que están un poco más afuera. Creo que eso le puso un poquito de sal a una insípida campaña de primaria, con lo cual, y también lo sabemos, siempre la última semana, y ya estamos a pocos días de la primaria, también levanta un poquito el interés en la cabeza de quienes pueden ir a votar, que recordemos son todas las personas independientes, es decir, que no son parte de un partido político, pueden ir a votar.
Y además, los militantes afiliados a los partidos políticos que van en competencia en primaria. Pero recuerden, los que no son militantes de ningún partido pueden ir a votar. Y es importante siempre la participación. Recién recordaba a Carlos que en la última primaria que tuvo este sector político tuvo muy poca votación, y creo que son muy buenas las primarias para poder hacer definiciones, vengan del lado de que vengan, son parte de nuestra democracia. Entonces el llamado, Jorge, aprovechando esta tribuna de Chile Público en Radio Agricultura, creo que independiente de qué vereda seamos, es importante el llamado a votar este domingo en las primarias de la. Pero ¿cómo de qué vereda seamos los independientes que son de esta vereda, de la vereda de la centro derecha? Me refiero que yo, que soy de la vereda de la derecha, sí hago un llamado a votar en las primarias. Creo que es importante el ejercicio democráticos que tienen cualquier votación que haya en Está un bien, país. Pero alguien independiente, como el 95% de Chile, que simpatiza con la idea de la centro derecha, sí puede, pero ¿tiene que ir a votar a una primaria que no es la propia? No, ese no es mi llamado, Jorge. Digo que quienes quieran ir a votar y que no sepan que pueden ir a votar, sean independientes, que puedan hacerlo, porque muchos todavía están confundidos. Recién hablaba Carlos que en el CERVEL hay más de 7 millones de consultas. Probablemente muchas veces son, puedo ir a votar una primaria que hayan candidatos de esta naturaleza, y es importante aclararlo. ¿Algún pronóstico para este día domingo? A ver si la próxima semana, ya que va a estar aquí en estudio, vemos si estuvimos. Vena, vamos a hacer ese análisis, que increíble. Lo he dicho también otras veces, si bien además la ciudadanía cuando se acerca a las elecciones recién se conecta sabemos que el poder de convocatoria, entendiendo que las primarias además son con votos voluntarios, no obligatorios, sino que voluntarios, se mide mucho la capacidad de convocatoria que tengan los distintos partidos políticos que participan. Y en ese sentido, la historia podría decir, pero ya nada está asegurado en las elecciones de nuestro país, lo ha demostrado las últimas varias y muchísimas elecciones que hemos tenido en conjunto. Uno tendería a pensar que el Partido Socialista, especialmente, el mismo PPD que tiene a la candidata Toá entre sus filas, y los partidos aledaños a esta coalición que se une para poder llevar a la candidata Carolina Toá, debiera tener la mayor convocatoria. Entonces, en ese pronóstico o proyección, yo quiero pensar que todavía es Carolina Toá quien debiera ganar la primaria el próximo domingo, lo cual no quiere decir que como ha crecido la candidata Jara, sí habla de un partido comunista fortalecido, que sigue siendo una fuerza política importante para la izquierda de este país, y que algo pasa ahí también, que hay que estar muy atento de cómo se ha manejado en la campaña, cómo se ha manejado en los debates, y qué de verdad está representando entre la ciudadanía, que al menos en las encuestas, que si bien son un termómetro, pero no la realidad absoluta, la realidad se mide solo en las urnas, y eso lo puedo decir por estas elecciones y por las que vienen, ¿verdad? Hay que el Partido Socialista o las fuerzas de izquierda, el progresismo de izquierda o de la centroizquierda en particular, tiene que seguir avanzando en su propia renovación y reflexión respecto de por qué las fuerzas extremas en nuestro país, y eso va para todos, siguen siendo hoy día están siendo protagonistas también de la política, y por qué la ciudadanía se está tendiendo todavía a la polarización en nuestro país. Pero quiero pensar que al menos la fuerza convocatoria de mayoría debiera ser la de los partidos que hoy día apoyan a Carolina Toá. Carlos Ominami, supongo que has podido seguir los debates, un poco las ideas, las diferencias y matices que han mostrado los candidatos de esta primaria. Quiero decir dos cosas porque introducen la pregunta que te quiero hacer. Fuiste ministro de Economía cuando Chile crecía al 8%, ¿puede ser? ¿7%? 7%. Ya, 7% creció. En promedio para el periodo del presidente Elwin. ¿Puedo promocionar también esto que me acabas de mandar? Un seminario de la Fundación Chile 21, donde todos sabemos el presidente. Volver a crecer, entre otros, por ejemplo, también está invitado Ignacio Briones. Después de eso, ¿cómo es posible, no sé, que el día lunes a lo mejor te toque apoyar una candidata que cree en la industrialización interna, ¿ah? Que cree en recetas como fue descrito,
kirchnerista, con recetas cepalianas que en el mundo no avanzaron. Tú me has dicho muchas veces, hoy día, por ejemplo, yo no estoy interesado en ser candidato ni tampoco quiero ser ministro. Lo que me importa hoy día es encabezar una segunda renovación de la izquierda. La primera tuvo que ver después del shock del 73. Hoy día tiene que ver con que, tú lo has dicho, la izquierda le pierda el miedo a avanzar en seguridad interna, la lucha contra el crimen. Si hay que ponerse colorado, nos ponemos colorados. Temas medioambientales que a lo mejor no eran tan llanos o naturales, como antiguamente, y por ahí el Frente Amplio se las metió por ejemplo en esos temas. Perfecto. ¿Cómo es posible que en una semana más a lo mejor te toque estar detrás de una candidata que va en contra de todo aquello? Bueno, por de pronto no especulemos, ya a esta altura, el próximo lunes cuando estemos acá ya vamos a haber sabido el resultado, así que podremos hablar con más propiedad de qué fue lo que ocurrió. Yo en tu caso tengo que decir que ese planteamiento del Partido Comunista, en el sentido de que el reimpulso del crecimiento, en el caso de una economía como la chilena, se debe basar fundamentalmente en el mercado interno, es un planteamiento fundamentalmente erróneo. Es un planteamiento que no tiene sustento. Si uno toma simplemente la canasta exportadora chilena, son cobre, son frutas, son productos forestales, no hay mercado interno para eso. Por tanto, Chile tiene que necesariamente ganarse sus posibilidades de crecimiento, de desarrollo, luchando en los mercados internacionales. Mi tema en este caso es que nosotros tenemos, y lo hemos dicho en otra ocasión, y va a ser también parte de nuestra discusión. Ahí yo invité a Ignacio Briones, que suscribió un texto junto con otros economistas, un planteamiento que se formuló en ICARE, y también invitamos a Macarena García para que ella suscribió otro texto, el llamado El Puente, que son 17 economistas, y yo también puse mis propios temas, mis propios textos para poder discutir. Y ahí yo lo que creo es que, al revés de lo que dijo la candidata Jara, la clave del reimpulso del crecimiento en nuestro país es el reimpulso al sector exportador chileno, de cómo generamos más actividades de exportación, generamos en el fondo más motores de exportación, porque por ahí pasa, sin lugar a dudas, las posibilidades de que Chile salga del estancamiento actual. Yo en ese sentido, si llega a ganar Jara la primaria, cosa que puede estar dentro de las posibilidades, habrá que discutir y hacerles ver de que ese planteamiento no tiene fundamento. Ahora, yo no lo descalificaría por cepaliano. La CEPAL planteó el tema de la sustitución de importaciones y de la industrialización hace 70, 80 años atrás. Entonces estamos hablando de un planteamiento antiguo. Hoy día no es el planteamiento de CEPAL, te puedo garantizar que lo que está... No, el planteamiento que puso en la mesa la candidata Jara. Claro, entonces, pero de ese punto, yo creo que comete efectivamente un error. Eso no es razonable, no tiene fundamento pensar en reactivar el crecimiento sobre la base de la reactivación del mercado interno. No tiene fundamento. El tema es que, claro, tú dices, y qué bueno además que seas tan claro. Porque es una receta efectivamente añeja y que hoy día no resulta. Pero la candidata Jara comete un error. No, pero es que la candidata Jara, cuando habla de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, bueno, es que sí, pero nosotros no creemos en eso. Y como que con cada bandera que enarbola, finalmente ese mundo ustedes siempre están en contra. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Yo creo que, resuelto el tema de quién es candidato o candidata en el próximo domingo, ahí se abre un periodo por de pronto que va hasta el 18 de agosto para la inscripción, que es la fecha para la inscripción de candidatura, y ahí se abre un periodo de discusión programática. Y en esa discusión programática hay que poner los puntos sobre la E, y ahí habrá que ver cómo las cosas pasan. Yo creo que una cosa son las ideas que haya podido una determinada candidata que pertenece a un determinado partido plantear en el marco de una primaria, y una cosa distinta es la definición programática que se puede hacer por parte del conjunto de la coalición. Ahí yo creo que, por lo demás, es muy importante que se genere una coalición que pueda resistir, que pueda sacar adelante una elección presidencial que está difícil, sin lugar a dudas, que pueda sacar adelante además una negociación parlamentaria que permita que las fuerzas de centro izquierda puedan también tener en el Parlamento una capacidad para resistir eventualmente una presidencia de ultraderecha. Ahora, el tema es que si gana la primaria Janet Jara, y gana ese mundo, finalmente, ella legítimamente puede decir, bueno, pero es que el progresismo hoy día a lo mejor quiere una izquierda más dura.
A lo mejor hoy día el progresismo requiere... Bueno, es una discusión que tendrá que darse, o sea, no es por casualidad que la propia Janet Jara deslizó, dijo en un momento que ya estaría disponible para renunciar al Partido Comunista. Sí. Entonces, creo yo que dejemos que las cosas transcurran, y lo que yo sí te puedo reiterar es que para poder tener una opción competitiva en esta elección presidencial hay que juntar a mucha gente, hay que juntar a muchas fuerzas políticas, y hay que tener un compromiso programático que tenga respaldo social, que tenga respaldo viabilidad política y tenga también consistencia técnica. Y decir que se va a reactivar el crecimiento del país sobre la base del mercado interno simplemente no tiene fundamento, lo reitero. ¿Por qué Luz Poblete está tan detenida la campaña de Evelyn Matei? ¿Por qué está detenida? ¿Por qué está depreciada? Ayer lunes salieron 5 alcaldes que eran voceros, que hace, no sé, menos de un mes que lo habían designado voceros, más menos. Y no obstante, en la otra derecha, en la derecha del Partido Republicano, al parecer hay un candidato que se sigue consolidando, ya no solamente alcanzó a Evelyn Matei, sino que además va marcando alguna diferencia. Que se ve más sólido, que se ve consolidado, generando propuestas. ¿Qué pasa en el mundo de la centro-derecha? Mira, desconozco qué es lo que está pasando adentro del comando, un poco para hacer la diferencia de un análisis político que puede ser visto desde afuera, de lo que uno conoce, y va más allá de las decisiones que hoy día están tomando dentro de el comando de Evelyn Matei. Lo que sí me parece que es bueno que se haga es una revisión permanente de la estrategia, porque si las últimas semanas, efectivamente, al menos las encuestas que la habían dado siempre por ganadora, o estar punteando las encuestas desde hace 2 años, que no había bajado del primer lugar, ¿cierto? Justamente hoy día hacían la comparación desde junio del 2023, han pasado 2 años, no es fácil mantenerse, y lo hemos dicho muchas veces en este programa. Primero no hay que confiarse en las encuestas, en el sentido de, ya estamos arriba, entonces no hacemos nada, sino que es una buena lectura, es una buena temperatura, pero siempre es difícil mantenerse porque los roles políticos que le ha tocado a Evelyn Matei de hoy hacia atrás, estos últimos 2 años, han sido distintos, y por lo tanto la valoración que tiene la ciudadanía también cambia con el rol que le toca. No es lo mismo ser la alcaldesa de Providencia que ser la candidata presidencial frente a otros candidatos de derecha, cuando no tienes primaria, cuando tienes un escenario de gobierno o tienes un escenario por la derecha. Entonces, cuando el contexto político va cambiando, también tu rol tiene que ser lo suficientemente moldeable sin dejar tu esencia de por medio, tu proyecto de país por delante, pero tienes que tratar de visibilizarlo por sobre la contingencia. Esa es mi manera de verlo, y creo que ella ha estado mucho más en la contingencia, y en esto uno, cuando está en la contingencia, tiene mayor probabilidad de cometer errores, de decir algo en caliente, de improvisar y no atenerse a su relato de campaña o de proyecto país, o de estar en las propuestas, que por supuesto que las tiene. Ya se han definido en varias oportunidades cuáles son los equipos programáticos que han estado trabajando hace meses, donde tienen propuestas en todas las materias importantes del país, con prioridad en seguridad, con prioridad en economía y prioridad también en desarrollo social. Y sin embargo, pareciera ser, y aquí va mi análisis, que se la ha comido la contingencia, y que en esto ha sido más hábil un José Antonio Kast, que se ha mantenido un poquito más a la espera, sin cambiar su discurso, estando en las propuestas, estando en los desafíos, y dejando que Evelyn Matei se muestre más bien respondiendo, reaccionando a la contingencia, con un Kaiser que también ha bajado en las encuestas, apareciendo José Antonio como mucho más moderado, mucho más centrado dentro de la derecha, y respondiendo muy fielmente a las propuestas, a las necesidades del país, al proyecto, a la ciudadanía, más que estar hablando de la política contingente. Y creo que eso no lo ha jugado a favor, y creo que este es el momento, porque van a estar un poquito más concentrados, al menos esta semana, por estos días, en la primaria de la izquierda, la política en general. Créanme, el ciudadano no está conectado todavía con las presidenciales y parlamentarias de fin de año, pero sí creo que hay tiempo para reaccionar desde el comando, tanto en las vocerías como en las propuestas, como en el despliegue territorial de Evelyn Matei, que entiendo ahí es donde se va a enfocar, que es lo más importante, dónde está,
y siempre estar muy atentos, porque eso también hay que hacerlo y no sé qué tanto lo han hecho, estar atento a la estrategia que pueda estar teniendo José Antonio Kast, aprovechando mucho más estos espacios que va dejando la candidata Matei o el candidato Kaiser o cualquier contingencia que va ocurriendo en el gobierno o con las candidaturas de la centroizquierda. Creo que ha aprovechado mucho más esos espacios que los ha aprovechado Evelyn Matei. Pero me parece correcto que si está viendo como dices tú, o una paralización de la campaña, o sentir que no avanza, o que incluso retrocede en eso, hacer un cambio en su comando, hacer un cambio en la estrategia, hacer un cambio en vocero y mostrar mucho más, porque ahí sí que no hay cambio. Yo creo que la definición del proyecto país y de las propuestas está mucho más clara, pero no se está mostrando, no está siendo visible, no está teniendo la nitidez que se requiere en este momento para ya empezar a enganchar con la ciudadanía de cara a lo que viene. Es muy crucial esta semana en términos de que tiene el tiempo para dar un vuelco a su estrategia, porque después del domingo, cuando ya está definida la candidatura finalmente de la izquierda, es ahí donde hay que poner toda la energía, todas las propuestas sobre la mesa, toda la carne a la parrilla para enfrentar ya lo que va a ir quedando para las campañas oficiales y por supuesto para también las campañas parlamentarias, porque ahí ya va a haber una conexión mucho más directa entre la candidatura presidencial y tratar de ganar un Congreso que hoy día sabemos está tremendamente fragmentado. Más allá de lo que ocurra el día domingo en términos de... Porque al final la primaria, el ganador es una especie de nominación, ¿ah? Y que inhibe al resto, además de ser competidores por fuera. Esa es la gracia de la primaria. Pero es también un choque de preeminencia respecto a quién va a dominar el mundo progresista en los siguientes años, Carlos Minami. Yo a esta altura creo que una buena pregunta, no tengo una respuesta así muy meditada, pero yo tiendo a pensar de que también en las elecciones hoy día todo lo que son los atributos personales están jugando un papel muy determinante. Entonces, por ejemplo, una persona como Janet Jara, claro, es militante del Partido Comunista con todo lo que eso puede significar desde el punto de vista de las tomas de posición que ha tenido el Partido Comunista en muchos de los temas, particularmente los temas internacionales. Pero yo creo que ella también tiene una cantidad de atributos, de simpatía, de cercanía con la gente, una biografía bonita que hacen que puedan ser esos atributos los criterios más determinantes de su elección. Y desde ese punto de vista uno no podría decir que es el comunismo el que se impuso, es más bien una figura que milita en el Partido Comunista, pero que no puede por lo demás imponerle tampoco al resto sus puntos de vista. Te reitero, sea quien gane la elección primaria del próximo domingo, tiene que haber una discusión en serio sobre programas. Lo que se inscribió como programa son elaboraciones muy preliminares. Tú dices no es Jadwe. Y por de pronto ella creo que ha sido también bastante clara y categórica en el sentido de defender una posición distinta de las que ha defendido Jadwe durante el último tiempo. Tú dices, con Janet Jara entonces es posible la integración tal vez del socialismo democrático. Jadwe a lo mejor no lo habría aceptado esas posturas más moderadas. Si fuese. Mira, yo lo que creo lo siguiente, tú lo dijiste, cuando una fuerza política se compromete a participar de una primaria, se compromete a respetar los resultados de la primaria. Yo creo que eso es parte del compromiso, es como un compromiso de honor, ¿ya? Ahora, claro, si uno tiene muchas dudas respecto de cuáles son las posiciones de los otros actores, en ese caso no se compromete en una primaria y va y levanta derechamente una postulación distinta. Claro, pero Carolina Toá dice derechamente: no me gustaría que Chile fuera encabezado por yo creo que fue una frase un poquito extremada, porque eso no está planteado. O sea, aquí no está planteado que gobierne el Partido Comunista. Lo que está planteado, y fue lo que ocurrió con la nueva mayoría y lo que ocurrió con este gobierno, es una coalición amplia de gobiernos donde el Partido Comunista participa, pero uno no puede decir que es el gobierno del Partido Comunista. Yo creo que eso no está planteado, y me parece que no va a estar planteado en un horizonte previsible en Chile. Pero eso tú lo dices porque genera sensaciones de miedo en la población que gobierna el Partido Comunista. ¿Lo dices por realismo político? ¿Lo dices porque es lo que dice también la candidata Jara? Yo lo digo básicamente por realismo. Creo que existe el anticomunismo en la sociedad chilena, probablemente la gente de mayor edad.
tengo la sensación de que en el mundo más juvenil la cosa de los comunistas es algo que hoy día no nos llama particularmente la atención. Eso es lo que creo que permitió que, por ejemplo, figuras, dirigentes estudiantiles tan significativas como Camila Vallejos, como Carol Cariola u otros hayan podido jugar papeles importantes siendo militantes del Partido Comunista. Yo creo que ese reflejo anticomunista está mucho menos presente en las generaciones más jóvenes. ¿Podría darse Luz Poblete a la luz de... no se puede transmitir encuestas, pero de las últimas, ¿no es cierto?, que a uno le fueron llegando y no se pueden transmitir, pero todos los días entra por WhatsApp una encuesta nueva. Y dícese que al parecer Janet Jara, José Antonio Kast contarían con respaldo popular importante, una elección en una clave similar a la de 4 años atrás entre el presidente Boric y el mismo José Antonio Kast, que en la interna de evolución política no así tanto dentro, para nada, de hecho diría dentro de la UDI, pocaso en el caso de Renovación Nacional, pero sí fue una decisión que marcó bastante, ¿no es cierto?, la convivencia interna de Bópoli. Y no sería tan raro verse enfrentado nuevamente a una decisión similar. Bueno, no es fácil siempre tomar posiciones políticas, lo describía recién a propósito del Partido Socialista con el Partido Comunista. Desde un análisis desde afuera uno sabe que compartir espacio político con el Partido Comunista, con la historia que tiene Chile, no es fácil. No es fácil, y con las decisiones actuales con las cuales ha empujado muchas veces en contradicciones, a hacer entrar en contradicción a este gobierno, no es fácil entender por qué un partido comunista está dentro de la coalición de gobierno actual. Esa es una opinión que uno puede tener desde afuera, ¿no? Y ellos tendrán que decidir, a propósito de esta primaria, el seguir compartiendo ese espacio con el Partido Comunista. Algo similar ocurre dentro de la centroderecha, con la diferencia que el Partido Republicano no es parte de la coalición de Chile Vamos. Sí, claramente comparten una base común, que es ser de derecha, pero no así en términos de los conservadores versus los liberales, que es lo que representa Evópoli hoy día dentro de la política chilena. Entonces no le es fácil compartir a un 100% un proyecto de país. Sí, ¿Cuál fue tu posición 4 años atrás? ¿Ah? ¿Cuál fue tu posición personal, no del partido? ¿Cuál fue tu posición 4 años atrás en esa encrucijada? Es que, ¿sabes qué, Jorge? Esa pregunta para mí es súper difícil porque yo era la secretaria general del partido. Entonces yo no tengo posición personal en ese momento y no es algo que yo vaya a compartir porque creo que es un error, y yo sé que muchos militantes nuestros que son rostros líderes lo expusieron posterior en la libertad absoluta que tiene cada ser humano de entrar a la urna y votar como quiere, pero yo en ese momento era la secretaria general, compartí un consejo general que yo dirigí, y frente a esa posición que tomó el partido, yo seré y seguiré siendo institucionalista y fiel a la decisión de los militantes del Consejo General. Por lo tanto, si la decisión de mi partido, siendo yo la secretaria general, fue de apoyar a José Antonio Kast, entendiendo que no íbamos a ser parte de su campaña, sino que compartíamos el que no fuera Boric, el presidente de la República, lo cual seguimos compartiendo, no íbamos a ser parte de un gobierno de José Antonio Kast, pero sí sabemos que somos un partido político, los partidos políticos no están para abstenerse de ideas, lavarse las manos y no tomar posición. Y creo que en eso mi partido fue valiente, tomó una posición que si personalmente la comparto o no, apoyé, hice campaña y llevé a mi partido a que pudiesen votar, que no votaran por Boric, y que sí tomaron una posición respecto de lo que se quería por el país, sabiendo que hay muchas cosas que compartimos y muchas otras que no compartimos y que seguimos teniendo esas diferencias, y hemos sido coherentes con eso en el Parlamento, con los representantes de Evópoli versus los representantes republicanos, y en las cosas que sí compartimos hemos sido capaces de conversar, de llegar a acuerdos con un partido como republicano, porque hay cosas que sí compartimos en términos de base. Y creo que eso es parte de la democracia, que a veces tenemos que tomar decisiones incómodas. Hablando de decisiones incómodas, ya no es una utopía, Carlos Minami, que en la segunda vuelta usted abra el voto y diga Kast y Matei. No especulemos, o sea,
Pero usted tomaría una decisión. Está dentro de las posibilidades. Yo no me pongo, voy a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. No, yo lo tengo claro. Entonces, como voy a hacer todo lo posible para que eso no ocurra y espero ganar, no me voy a poner en esa condición. Pero ante ese tipo de hechos, usted no estoy diciendo que haga campaña, no. Pero ¿marca el voto o el voto se anula ante ese tipo de...? Te reitero, no me pongo en esa condición porque creo que no va a ocurrir. Me parece a mí que eso todavía es ciencia ficción. Entonces voy a hacer todo el esfuerzo para que eso no ocurra, y por eso que creo que no es bueno si uno dice ya, actúo de tal o cual manera, está dándole visos de realidad a algo que yo creo que todavía hoy día es pura música. Hoy día. Lo digo porque se hace el mismo ejercicio en las primarias en la primaria del oficialismo. Hay mucha gente que, al igual que 4 años atrás, dice hay que ir a votar por Toá y así no sale Jara. Hay que ir a votar por Jara porque eso le conviene más a la derecha. Yo humildemente les digo a la gente que cree que esa no es la fiesta propia, no tiene nada que ir a hacer a esa fiesta. Y si usted por el contrario cree que ese es su lugar de esparcimiento, concurra el día domingo. Lucho Fraile, vamos a hacer pausa comercial en Chile Público y seguimos. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta con más Chile Público, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios.por Chile, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Play Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Carlos Ominami, Luz Poblete, como es habitual. Le mandamos un saludo a Enrique Basaletti, que estuvo las 2 últimas semanas también aquí con... Muy interesante la discusión con él. Muy interesante. Con nosotros. Lo vamos a seguir invitando, hoy día no podía, pero lo vamos a seguir invitando a Enrique. Aparte que el domingo salió el famoso video de la frontera con el General Vial ahí, pero bueno, hoy día no podía asistir. Oye, el otro tema que quería conversar con ustedes tiene que ver un poco en materia internacional, con lo que está... Un poco lo que está pasando. Aparte de las primarias, perdón, el mundo se está incendiando, aparte de eso. Y tenemos la reacción del gobierno de Donald Trump contra Irán. Irán ha respondido versus, ¿no es cierto?, unas bases militares estadounidenses. Había mucha especulación respecto de si esto podía escalar y, no sé, tal vez involucrarse China, involucrarse Rusia. Yo lo veo bien complejo que alguna de las dos se pronuncie de manera tan enérgica. Lo que vimos de las declaraciones del presidente ruso Putin fue como: Irán, amigos míos, estamos con ustedes, pero hasta ahí no más llegamos. No obstante aquello, nosotros, que somos chiquititos y estamos aquí en el fin del mundo, igual nos toca porque por lo que puede producir, ¿no es cierto?, en términos de escalada en las bolsas del mundo, en la exportación del petróleo, del cual también somos, en la importación del petróleo, del cual también somos dependientes, menos yo que me cambié ahora a auto eléctrico, así que ahora ya lo que pasa. Bueno. Y también es relevante del punto de vista de que el presidente va a asistir a la famosa reunión en Brasil, ¿no es cierto?, del BRICS, y en ese grupo está Irán. Entonces, para muchas personas lo pueden ver como una señal, entre comillas, de apoyos, cuando la posición de Chile en las últimas décadas ha sido literalmente la de no alinearse específicamente y de manera tan concreta o con tanto simbolismo con ninguna de las partes, Carolina. Mira, yo creo que estamos en un punto muy, muy delicado en el ámbito internacional. A mí me parece que lo que hizo el presidente Trump viola normas básicas del derecho internacional. Cuando hay situaciones de este tipo, cuando hay un país que constituye una amenaza, hay una institucionalidad internacional para ello, el Consejo de Seguridad. O sea, Estados Unidos debió haber ido al Consejo de Seguridad a plantear este tema, y hay cuatro países que son también potencias nucleares. Está China, está Rusia, está Inglaterra y está Francia, y ver con ellos pedir una autorización. Va a ser el amague. Va a ser una autorización, que fue lo que intentó hacer el presidente Bush, o igual el presidente Bush de todas maneras bombardeó Irak
con los resultados que se conocen, que fue un desastre completo para los Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que hizo Trump es completamente violatorio de los principios básicos del derecho internacional, incluso más, violó su propia constitución, porque también la constitución norteamericana y en general todas las constituciones establecen que los presidentes tienen que autorizar al Congreso para tomar decisiones que son básicamente declaraciones de guerra. Entonces me parece a mí muy delicado, y desde ese punto de vista yo apoyo lo que la toma de posición, la opinión que manifestó el presidente Boric. Me parece que es una opinión bien fundamentada. Han habido parlamentarios de derecha que lo están interpelando, diciendo que el presidente fue imprudente, que debe haber esperado la reacción de otros países. No, yo creo que justamente el mérito que tiene un país como Chile, que tiene una cierta, siendo un país pequeño, tiene una cierta respetabilidad internacional, es por justamente la capacidad que tenemos de defender determinados principios. Yo creo que las mismas personas que hoy día están diciendo no, que el presidente se apresuró, no debió haberlo hecho, eso mismo habrían dicho el año 2003 cuando se planteó el tema de Irak, cuando Chile tenía que resolver si autorizaba, daba su voto a favor de la invasión o no, y finalmente el presidente Lagos dijo que no. Muchas de esas personas también decían que no, que teníamos que asumir que éramos parte de la zona de influencia norteamericana y actuar en consecuencia. Yo creo que finalmente lo que hizo el presidente Lagos fue una gran defensa de la dignidad de un país y generó respetabilidad. Se nos decía, no, bueno, van a estropear la posibilidad de concluir el acuerdo con Estados Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio. Bueno, a los 3-4 meses el presidente Bush estaba firmando el acuerdo de libre comercio con Chile, porque consideró que Chile había hecho una defensa correcta, una defensa decente de principios internacionales. No era una actitud anti-norteamericana, era una actitud de defensa de determinados principios. No puede ser que un país, por poderoso que sea, pueda ante sí, incluso violando sus propios mecanismos internos, tomar la decisión de bombardear a otro país. Eso no puede ser, porque eso es simplemente la ley de la selva. Ahora, yo creo que la gravedad de la situación internacional que hoy día estamos enfrentando es que el derecho internacional aparece hoy día como una especie de vestigio del pasado, en donde cualquiera se sienta en él. El primer ministro Netanyahu se siente en él, ha cometido una barbaridad en Gaza, algo que está, creo yo, con muchos fundamentos siendo calificado de genocidio, y el mundo no logra detenerlo, y más aún hoy día sale el presidente Trump a apoyar finalmente a Netanyahu, que ha sido el gran ganador de toda esta operación. Entonces creo que estamos realmente en un momento muy muy delicado, y vamos a ver qué es lo que ocurre hacia adelante. Ojalá que esto no termine, esto no siga escalando, no se ahora, participe en otros países. En términos de puesta en escena, justo se da en un momento además donde está esta reunión del BRICS en Brasil, donde participa también Irán. Bueno, no está bien, claro, pero Irán también es parte de Naciones Unidas, y no por eso nos vamos a dejar de ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está bien, los BRICS son machistas. Está bien, pasa lo siguiente. Yo creo que los BRICS son una agrupación sumamente heterogénea, pero constituyen un lugar desde donde poder ser escuchado por países que son relevantes. En el BRICS hay 3 países que en algunos años más van a ser van a estar dentro de las 5 principales economías del mundo, que son China, India e Indonesia. Entonces Chile tiene interés en estar ahí. De la misma manera como que si a Chile lo invitaran al G7, si lo invitaran al G20, Chile debería también concurrir. El problema es que no nos invitan al G7 y no nos invitan al G20. Luz Poblete, está tensa la situación en el mundo internacional. ¿Qué repercusiones inmediatas podría tener para el caso de Chile, que nosotros representamos menos del 1% del PIB mundial? Y sobre todo, un poco también lo que yo le preguntaba a Carlos, ¿cómo se ve que primero el presidente critica duramente el actuar del gobierno norteamericano y acto siguiente va a estar presente en el BRICS? Bueno, son bien delicadas siempre las relaciones internacionales cuando el escenario internacional es como el que estamos viendo, que es un escenario de guerra, derechamente. Y yo creo que a nivel internacional lo que más preocupa, y nosotros tuvimos una reunión a propósito de todo lo que está pasando con la Internacional Liberal, tú sabes, Jorge, y Carlos también lo sabe, yo soy vicepresidenta de la Internacional Liberal, que justamente el presidente de la Internacional Liberal estaba en el Líbano tratando de entender un poco y cómo ayudar desde las relaciones internacionales a lo que está pasando en Medio Oriente, unos días antes de que ocurriese el bombardeo de Estados Unidos a Irán. De hecho, queda atrapado en el Líbano sin pocas posibilidades de salir cuando esto ocurre. Entonces, así como nosotros lo vimos de lejos y encontramos que es terrible lo que está pasando, y lo que más preocupa
es no saber cuándo va a parar y cuál va a ser la escalada, porque efectivamente frente a un bombardeo de esta naturaleza, frente a un ataque de esta naturaleza, no puedes esperar que simplemente el otro no reaccione. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es uno tras otro, es una escalada que no va a parar hasta que esto se transforme en la Tercera Guerra Mundial, o de verdad crees que el poderío de un solo país, sin la ayuda internacional, sin los acuerdos internacionales, va a parar esta escalada y simplemente por ese ataque va a parar y va a haber paz, que es lo que mesiánicamente propone Trump cuando hace este ataque, y cuando uno lo escucha hablar como diciendo, oye, yo te estoy dando una advertencia, ojo, casi que te estoy ayudando para que tú pares esto frente a un ataque. Entonces, ¿cómo frente a un ataque agresivo tú esperas que el otro te reciba como con la paz y los acuerdos firmados por la vía diplomática? Es un poco inconsistente, por decirlo menos, y eso es lo más preocupante. ¿Cómo eso le repercute a Chile? Yo la verdad que no estando de acuerdo en la forma, no en el fondo, yo creo que la posición del presidente Boric frente a estos hechos y otros, tanto los latinoamericanos como los internacionales, como el actuar de Trump, ya lo hemos comentado otras veces, él es súper claro y directo en decir en lo que está o en lo que no está en desacuerdo. Yo creo que las formas diplomáticas sí son importantes, y en eso Carlos tiene mucha más experiencia que yo en las relaciones que puedan ser diplomáticas, cómo se ven desde afuera. Ahora, mayores repercusiones no creo que tengan, o sea, Chile es un país pequeño, sí tiene una relación muy directa, tanto con los países que económicamente van en crecimiento y que se van a convertir en potencias mundiales comerciales, como la que ha nombrado Carlos, como también Estados Unidos sigue siendo una relación independiente del presidente de la República, pero sigue siendo... Yo no creo que Donald Trump esté escuchando las declaraciones del presidente Boric, pero no me cabe duda que la embajada norteamericana está enviando informe a la Secretaría de Estado, planteando lo que sucede, hace el gobierno, en plena discusión de la renovación o de la mantención de la visa waiver, entre otros. Estamos no solamente en la visa waiver, sino que también en los aranceles que todavía están en discusión, que siempre se pueden retomar. Sabemos que se actúa impulsivamente también de parte del presidente Trump, y que puede que estas cosas uno puede decir no las va a pescar en nada, no las va a escuchar, no pasa nada, o de repente hoy le llega un informe y resulta que sí reacciona y sí eso nos puede perjudicar directamente. Yo creo que en el caso de Chile siempre ha mantenido muy buenas relaciones internacionales con todos sus socios comerciales, especialmente porque sabe que tiene que sobrevive gracias a eso, y que las inversiones y cualquier posibilidad de crecimiento presente y futuro depende de esa relación, y por lo tanto las tiene que cuidar. Y en eso también se tienen que cuidar las formas. Creo que el canciller, el actual canciller, sí lo hace bien, es bastante prudente, pero no así el presidente, lo ha demostrado en otras ocasiones con estos escenarios donde se le permite dar su opinión. Insisto, es válida el presidente de la República de Chile, pero tiene que también velar por todos los intereses del país, y a veces vale la prudencia más que la osadía de enfrentar un tema tan delicado como el que estamos presenciando. Pero vuelvo a insistir, creo que más allá de poder criticar o no la política y las formas que tiene el presidente de la República de Chile, creo que lo que más preocupa es cuál va a ser la escalada y la reacción mutua entre los países que están hoy día enfrascados en esta guerra, y que yo, la verdad, que suelo ser súper optimista, no veo a alguien, o ya sea que alguna organización internacional, que esté actuando con la firmeza diplomática que se requiere para poder parar esta escalada. No lo veo. Yo estoy un poco de acuerdo con Carlos, el derecho internacional poco sí. pesa para nosotros. Eso es muy grave, pero si llega... porque el derecho internacional, Jorge, gravísimo, se constituyó justamente para defender a los países más débiles. Lo que está hoy día desgraciadamente imperando es un orden basado en la fuerza. Un orden en quien tiene más poderío militar, un orden en donde en el Medio Oriente Israel se está constituyendo una especie de gendarme que hace y deshace. Es cierto que Irán también es un país que yo no tengo ninguna... No es un modelo de democracia. No tengo ninguna particular simpatía por lo que ocurre en Irán, el tratamiento a las mujeres, la teocracia, no tengo nada que ver con eso. Pero creo que eso no justifica que un país se irrogue el derecho de bombardear a otro sin ningún tipo de consulta internacional, violando flagrantemente el derecho internacional. Eso me parece a mí extremadamente delicado, y yo espero que pueda haber una reacción en el mundo para ponerle atajo a esto. En ese sentido, quizás la reacción más importante es la reacción que tiene que haber internamente en los Estados Unidos.
algo hay de esta reacción. O sea, he visto que los principales dirigentes de la oposición, los demócratas, han salido a decir que aquí se violó la Constitución. El presidente Trump además está violando sus propios compromisos. Él hizo campaña, eso es importante que la gente lo tenga presente, hizo campaña en contra de estas guerras largas que se prolongan eternamente y que Estados Unidos termina perdiendo. Él dijo que lo que iba a hacer era ponerle fin en 24 horas a la guerra con Ucrania, iba a resolver el problema de gas y que por supuesto Estados Unidos no se iba a involucrar en ningún tipo de guerra más, y está haciendo exactamente lo contrario. Gaza sigue siendo objeto de un genocidio, continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora se ha abierto un frente mucho más importante y más delicado que involucra de alguna forma armas que pueden ser letales. El gobierno norteamericano argumenta, ¿no es cierto?, que la peligrosidad de Irán enriqueciendo uranio es una bomba de tiempo para Estados Unidos. Claro, lo que pasa, pero hay también mecanismos internacionales para poder tener una opinión fundamentada. Esto ya se hizo, hay una experiencia. El presidente Bush invocó la existencia de armas de destrucción masiva para invadir Irak y finalmente quedó claramente establecido que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Y todo el caos que se produjo posteriormente fue finalmente un caos en vano, que tenía un pretexto que era falso. Aquí hay una agencia de Naciones Unidas, que es la Agencia para la Energía Atómica, y esa agencia ha dicho que ha estado inspeccionando los sitios nucleares de Irán. Ha dicho que Irán no está hoy día en condiciones de producir una bomba atómica. Eso es lo que ha dicho el organismo internacional correspondiente. Entonces me parece a mí que ese es el punto de vista que hay que tener presente. Más aún, en esto el presidente Trump también tiene mucho tejado de vidrio. Él en su existía un proceso muy importante conducido por los principales países del mundo para llegar a un acuerdo para que Irán diera garantías totales de que su experimentos respecto a la energía nuclear iban a tener única y exclusivamente fines pacíficos. Había una negociación en curso, había un acuerdo en curso, y ¿qué es lo que ocurre? En el año 2018 Trump rompió y retiró a Estados Unidos de ese acuerdo. Entonces yo realmente siento que aquí hay como la voluntad, aquí hay una especie de actitud que es la actitud más fuerte, que es una actitud matonesca. Luz Poblete, te esperamos el siguiente martes aquí en estudio. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes dos. Chao, Luz, nos vemos. Un abrazo. Carlos Minami, buenas noches, gracias por estar hoy día en Chile Público. Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos con municipios.por.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura, y volvemos mañana con más Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.